capítulo 7, versículos 36 al 38 por la Nueva Traducción Viviente. Y la historia que vamos a leer hoy no la vamos a leer completa, solamente vamos a leer 3 versículos de una mujer en medio de una condición social, en medio de un contexto histórico un poco difícil para la mujer, pero que a pesar de eso ella no se detuvo, sino que decidió ir detrás del maestro. Esta mujer tal vez con sus labios no podía adorar o expresar o decir, como dice el mensaje, solo déjame adorarle, sino que a través de su acto, un acto que ella hizo, ella logró decirle al maestro y a la gente que estaba ahí, solo déjenme adorarle. Es como decir que estemos aquí en medio de la alabanza y la adoración. Imagínense, usted está aquí en medio de ese momento de alabanza y adoración y quizás usted comienza a llorar y los que están alrededor suyos dirán, bueno, ¿y este por qué está llorando? ¿Y esta por qué se está quejando? ¿Y esta por qué gime de esta manera? ¿Y esta por qué se tira al piso? ¿Y este por qué? Pero es porque nadie conoce la condición del otro, de donde Dios lo sacó, de lo que Dios hizo contigo, de los momentos solas donde tú estabas o solo y el único que estuvo ahí fue el maestro, aleluya. De los momentos de tristeza y que el único que te abrazó fue el Señor. Entonces en esos momentos de adoración tú solamente quieres decirle al Señor, quieres decir, solo déjenme adorarle. No importando los que te señalen, no importando los que te acusen, o no importando que alguno de los que aquí te esté mirando raro porque está tirada en el piso. Y porque una vez alguien dijo, pero ese porque siempre corre al altar. Porque él solo quería adorar al maestro, porque solo tú y yo sabemos de dónde Dios nos sacó, amén. Solo tú y yo sabemos cuánto Dios nos perdonó. Entonces yo quiero hablar de esta mujer, vaya conmigo, lo voy a leer por la NTV y después vamos a tener la Biblia abierta ahí en la Reina Valera, porque hay 3 principios muy importantes que podemos sacar de este pasaje. Y dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 7 versículo 36 al 38. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. El 37 dice, cuando cierta mujer de mala vida, la Reina Valera dice pecadora, que vivía en la ciudad, se enteró, o sea, ella escuchó de que Jesús estaba comiendo allí. Llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. O sea, ella llevó lo mejor. Dicen los historiadores que quizás ese perfume equivalía a un año de trabajo. El 38 dice, llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Y fíjense las 4 acciones. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó, los enjuagaba, dice otra versión, con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume, o sea, ungía los pies del maestro. Cuando nosotros leemos esta historia, esta mujer entendía perfectamente cuál era su condición. Ella sabía que su vida no estaba alineada a lo que Dios había establecido. Esta mujer había reconocido. Por esa razón, cuando ella escuchó hablar del maestro, ella por sí misma decidió ir al lugar donde estaba el Señor cenando y comiendo con este fariseo. A ella no le importó que tal vez la iban a criticar, la iban a juzgar, la iban a señalar, sino que ella sabía que si daba ese paso de fe, que si daba ese paso de decisión, ella iba a poder ser perdonada totalmente de todos los errores que ella había cometido. Entonces, cuando
Cuando tú y yo entendemos lo que Dios ha hecho por ti o lo que Dios puede hacer por ti, la adoración como acto de expresión no se convierte solamente en cantar por cantar o levantar las manos y alabar y decir un canto, sino que se convierte en parte de nuestra vida como una necesidad. Nuestros actos influyen cuando nosotros adoramos a Dios. No es adorar solamente cuando estamos cantando, sino también cuando accionamos en obediencia, cuando accionamos en humillación, cuando accionamos en los actos que hacemos, también parte de adorar a Dios. Alabe al que vive, alabe al Rey, aleluya. Entonces, si tú y yo sabemos quién nos alcanza, si tú y yo sabemos quién nos da una nueva oportunidad, la adoración en nuestra vida es parte. No es algo opcional, es algo necesario. Entonces hay algunos principios que yo quiero que usted vea conmigo en este pasaje. El primer principio lo vamos a conseguir allí en el versículo 36. Imagínense la historia de esta mujer. Ya de por sí tenía una etiqueta. Socialmente tenía una etiqueta. Era una pecadora, era una mujer de la mala vida. Ya ella tenía una etiqueta. Imagínese usted una etiqueta. Nosotros los seres humanos somos fáciles para etiquetar a otros, ¿sí o no? Usted falla, la etiquetan de una vez. Si usted llega en algún momento a fallarle a su marido, enseguida le ponen la etiqueta. Pero si el marido no falla, no se la ponen, porque así es la sociedad. ¿Sí o no? Lamentablemente, pero delante de Dios no es así. Delante de Dios todos somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos y limpiados con la sangre del Cordero. Alabe al que vive, limpiados con la sangre del Cordero. Entonces, el primer principio que yo quiero enseñarles aquí es que esta mujer no le importó el lugar donde estaba Jesús. Ella iba a meterse a la boca del lobo. ¿Cuál era la boca del lobo? La casa del fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Aquellos religiosos estudiosos que enseñaban la Biblia en la sinagoga. Eran legales con la Biblia. Era literal la palabra, pero no la vivían ellos. Por eso tuvieron tanto conflicto con Jesús. Eran sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque ellos conocían la palabra, pero no la vivían como era. Entonces criticaban y tenían conflictos con Jesús. Pero entonces esta mujer no le importaba, porque los fariseos tenían mucha incidencia en el pueblo, en la parte religiosa. A ella no le importó el lugar donde estaba sentado el maestro. A ti, a mí no nos debe importar lo que los demás digan. A mí me importa ir donde está el maestro, donde está el Señor. Para allá voy yo, para allá yo camino, para allá yo ando. Entonces el primer principio que nosotros vamos a ver aquí es que vamos a pasar de lo ritual a la verdadera adoración. Cuando nosotros somos rituales, vivimos una vida cristiana o una vida entre comillas que buscamos a Dios, pero tenemos una vida espiritual ritual, nos convertimos en religiosos. No tenemos relación con Dios, simplemente somos unos fariseos, conocedores de la Biblia. Vivimos una vida ritual, venimos a la iglesia, cumplimos con nuestras obligaciones, todos los domingos bien perfumados, bien bonitos, con el mejor traje, la mejor Biblia. A veces está toda arrugadita de tanto llevar sol en el carro, porque de domingo a domingo la saco. Vivimos una vida de rituales. Y eso era lo que pasaba con los fariseos. Ellos tenían una vida ritual. Por eso cuando ella llegó e hizo lo que hizo, enseguida pensaron, este es profeta. Pero entonces no sabe lo que esta mujer está haciendo.
Si supiera quién es esa mujer y mira lo que le está haciendo en los pies. Pero es que Dios no busca al hombre que se cree que lo sabe toda. Él busca a aquel pecador que se humilla, que se arrepiente y que busca la misericordia de Dios, el que busca el amor de Dios y que busca aquel que nos puede limpiar y traernos de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, el primer principio de lo ritual a la verdadera adoración. El pueblo de Israel, ¿sabe? Estaba acostumbrado a vivir una vida de rituales religiosos. Los judíos vivían una vida de rituales religiosos, pero el corazón estaba lejos. A veces nosotros caemos en lo mismo. Vivimos una vida religiosa, con rituales religiosos. Oramos, pero no hablamos con Dios. Cantamos, pero no adoramos a Dios. Venimos a la iglesia, pero no nos encontramos con Él. Y Dios quiere que no sea una vida ritual, sino una vida de victoria, una vida con relación, una vida que podamos decir: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, alabe a Dios, aleluya. No una vida de religiosidad, sino una vida de victoria. El pueblo de Dios, escribía yo aquí, vivió una vida donde muchas veces era religiosa, una vida de rituales. Y sabe, ellos se acostumbraron a ver milagros. Vieron el maná cuando descendió del cielo, vieron cuando el Señor abrió el mar rojo, vieron todas las cosas que Dios hizo durante su caminar. Pero ¿qué sucedió con ellos? Llegó un momento que se acostumbraron a que lo sobrenatural era normal. Y es lo que sucede cuando nosotros tenemos una vida de rituales. Lo sobrenatural ya no nos llama la atención. Lo sobrenatural, el milagro que Dios pueda hacer en X momento, ya no le damos el valor ni la importancia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a si Dios lo hizo, sí, Dios lo hizo. No, la palabra dice que nosotros tenemos que declarar las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Declara con tu boca, declara lo que Dios hace contigo todos los días, aleluya. Porque todos los días Dios hace algo bueno. El que tú y yo abramos los ojos en esta mañana es porque Dios es bueno. Es porque Dios es bueno. Entonces, de lo ritual, de lo convencional, de lo que se convierte religioso, Dios nos quiere llevar a una verdadera adoración. Solo quiero adorarle. Solo quiero levantar mis manos de verdad. Solo quiero hablar con Dios a través de la oración. Solo quiero encontrarme con Él cuando vengo a su casa. Solo quiero tener una experiencia maravillosa sin que ningún fariseo me robe lo que Dios ha hecho conmigo. Aplauda a Dios y alabe su nombre. Gracias, Jesús. Isaías 29:13 dice que el pueblo lo honraba con los labios, pero su corazón estaba lejos de él. Así somos a veces nosotros. Honramos a Dios con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos. Y Dios no quiere eso. Es como si tú le digas a alguien te amo, pero no la amas. Que tú le digas a alguien te quiero, pero es mentira, no lo quiero. El Señor conoce nuestro corazón. Por eso digo, ¿por qué son rituales? Porque oramos, pero no hablamos con Dios. Porque la oración no pasa del techo. Me paro, tengo que leer la Biblia porque es obligación, pero no es un deleite. Tengo que venir a la iglesia obligado porque tengo un compromiso, pero no es mi pasión. Mire, ¿sabe qué? Yo meditaba en esto y yo decía, qué horrible debe ser dar un beso sin pasión. ¿Sí o no? Debe ser horrible. Besar a un hombre sin tener pasión y que te guste un poquito. O al revés, un hombre a una mujer. Es lo mismo.
Ponerte a orar y no tienes el deseo. No hablas con Dios, sino que nos ponemos ahí como a dar vueltas. Venir a la iglesia por venir. Pero qué rico cuando tú y yo venimos a la presencia del Rey y nos gozamos y danzamos y alabamos y adoramos al que vive, porque sabemos lo que Él hizo por uno, porque sabes lo que Él hizo por ti. Esa mujer no le importó los fariseos, porque la iban a señalar. A ti no te debe importar quién te señale. No te importe si tu familia cree en Dios o no cree. No te importe si te dicen el aleluya. Ahí va el aleluya para la iglesia. Que no te importe. ¿Por qué te tiene que importar? Ese es tu fariseo. Los fariseos eran conocedores, sabían. Y a veces, les voy a dar un secreto. A veces tenemos hermanos dentro de la iglesia que también son fariseos. ¿Saben por qué? Porque te dicen: María, ¿pero qué haces tú tanto en la iglesia? Yo nada más voy el martes de oración y el domingo, es suficiente. Llegan, se sientan, comen aire, comen luz, comen baño, comen aquí, comen allá, comen espiritualmente y no tienen compromiso con la iglesia. Si se cayó un bombillo, se cayó. Si se rompió una jarra, se rompió. Nadie sabe. Entró y salió, porque no tiene compromiso con Dios. Pero el que tiene compromiso camina diferente, habla diferente, anda diferente y vive diferente. Alabe al que vive. Así que el fariseo no te importe, porque puede estar sentado al lado tuyo. ¿Y tú? Y tal vez ese fariseo conoce bastante de la palabra, pero es fariseo. Más bien de incitarte a venir y a buscar más de Dios y a traer a alguien que tenga necesidad, te dice: pero ¿para qué estás llevando gente a la iglesia? Pero ¿cuál es la función de la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? Alcanzar al perdido. Hablar allí donde Dios te lleva, en tu trabajo, allí en donde tú compras, allí donde tú echas gasolina. ¿Sabes que esa es mi oración? Cuando yo oro por las almas, le digo: Señor, que donde yo vaya, si puedo abrir mi boca y darle una palabra, aunque sea una, que sea una palabra de esperanza, una palabra que pueda alcanzar a aquel que tiene necesidad de Jesús. Alabe a Dios, aleluya. Así que no le importe los que están en el lugar donde usted quiere estar, porque ahí está Jesús. A esta mujer dice ahí: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. El problema de los fariseos, que aparte de que eran legalistas, que eran religiosos, que usaban muchos rituales, eran prejuiciosos. Porque él se prejuició. Cuando usted lee más adelante, dice: si este fuera profeta, supiera quién le está lavando los pies. A veces nosotros también nos convertimos en prejuiciosos. Prejuiciamos a alguien, prejuiciamos al vecino, prejuiciamos al amigo, prejuiciamos a un familiar, prejuiciamos al hermano. No, Dios nos ha llamado a tener una vida solo para adorarle a Él. Adore a Dios con su boca, adore a Dios con su mente, adore a Dios con las acciones, con los pensamientos, y veremos la victoria. Aplauda a Dios, aleluya. Ese es el primer principio que vamos a ver. Ahora, ¿cómo pasas tú de lo ritual a una verdadera adoración? Yo no quiero ser una adoradora con rituales. Nosotros no tenemos una religión. ¿Cuántos son religiosos aquí? No, nosotros tenemos ¿qué? Una relación con Jesús. ¿Cuántos tienen una relación con Jesús? Por eso usted y yo tenemos que decirle a la gente: enamórate de Jesús. Porque si usted le habla de aleluya, de religión, usted está matando a esa persona. Usted tiene que decirle que hubo un hombre
que estuvo aquí en la tierra, que vimos su gloria, que murió en la cruz, que derramó su sangre, que resucitó y que te da salvación, aleluya, que te limpia con su sangre, que nos da paz, que nos da gozo, que lo que el mundo no puede dar, Él lo da, aleluya, Él lo da, Él lo da. Por eso Jesús lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy, dijo Jesús. El mundo no te da paz, el mundo te da desasosiego, pero Jesús da sosiego, da paz. Imagina estos tiempos donde el mundo está patas arriba, a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. La gente te quiere imponer cómo vestirte, qué sexo eres, cómo caminas, cómo formas a tus hijos. Y ahora también, si pueden, te imponen cómo vas a adorar y a quién vas a adorar. Pero los que somos lavados con la sangre del Cordero, adoramos a un Dios vivo. Adoramos a un Dios vivo. Alabe a Dios, aleluya. ¿Cómo pasas tú de lo religioso a una verdadera adoración? De lo que se convierte en ritual. Hay una religión por ahí que me voy a guardar el nombre. Yo veo y yo digo, de verdad que estos tienen unos rituales tremendos. A tal hora, hacia donde va el sol, a la mezquita, no sé, se tiran de rodillas. A tal hora hacen tal cosa. O sea, una vida de rituales. Pero nosotros no. Nosotros somos libres en Cristo. Usted puede adorar a la 1, a las 2, a las 3, a las 4. Cada segundo usted puede adorar a Dios. Usted puede alabar a Dios. Usted puede exaltar su nombre en cualquier lugar que usted se pare. Porque no necesitamos un ritual para adorarle. Solo déjenme adorarle a Él. Y eso era lo que esa mujer dijo. En su acción, ella lo que expresó fue eso. Solo déjenme adorarle. Cuando se le tiró a los pies al maestro. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer para salir de lo ritual, de lo religioso, es ser intencionales. Nosotros necesitamos tener intenciones. La intención te lleva con un propósito. No nos quedemos ahí, ay no, vamos a ver, no, ser intencionales para poder ver el propósito, no hacer las cosas por costumbres. Cuando tú eres intencional, sales de la costumbre, tienes propósito. Te casaste con un propósito. No, ay, me voy a casar porque todo el mundo se casa. No, tienes que tener un propósito, una meta. Ah, voy a tener un hijo porque... No, tienes que tener un propósito. Todo en la vida tiene propósito. ¿Cómo pasar de lo religioso a la verdadera adoración? Intencionalidad. ¿Cuál es la otra condición? Una relación diaria. Imagínense que Víctor y yo tenemos 42 años de matrimonio y no tuviésemos una relación diaria. Fuéramos dos mudos. Nos acercamos nada más cuando vamos a tener intimidad y después somos mudos. Oye, 42 años con un mudo, con un amigo hay mudo. Así es con Dios. Puedes tener 20, 15, 10 años, pero necesitas tener relación diaria con Dios. Necesitas hablar con Él. Necesitas intimidar con Él. Hablar con Dios es tu mejor amigo. Es tener una relación constante para que puedas oír y hablar con Él. Otra de las formas que tú sales de lo ritual es rendirte para que Él tenga un control total. Muchas veces nosotros le decimos al Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, pero cuando escudriña el Señor el corazón dice, bueno, me has entregado el 80% porque aquella partecita no me la has dado. Aquella partecita tal vez pertenece a tu ego, o aquella partecita tal vez pertenece al rencor, o aquella partecita tal vez pertenece a tu pasado, o aquella partecita tal vez pertenece a tu debilidad. Pero el Señor dice que nosotros tenemos que rendirnos totalmente a Él. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Esta mujer, dice la Biblia ahí, que era una mujer de la mala vida. Ella reconoció, ella escuchó y no le importó
los fariseos el lugar en la boca del lobo, donde sabía que iba a ser criticada, iba a ser señalada. Ella no le importó nada de eso. Simplemente se arrodilló y vino y se rindió a los pies del maestro. Aleluya. Necesitamos tener redención total delante de él. A veces estamos pasando por pruebas, por dificultades. Yo sé, sí, pero no hay rendición. Somos orgullosos. Entonces estamos pasando por la dificultad y en vez de rendirnos y humillarnos, nos altivamos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que un corazón humilde vaya a la presencia del Señor. Alabe al que vive, alabe a Dios y a su nombre. Mira lo que dice Juan 4, 23 y 24 por la Nueva Traducción Viviente. Se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios no quiere más rituales, Dios quiere verdaderos adoradores. Aplauda a Dios. Dios quiere verdaderos adoradores. Al que más se le perdona. Cuando usted lee ese pasaje, léalo, sígalo leyendo en su casa. Es muy interesante. Dice que, pues, mire, cuando al que más se le perdona, más ama. Si Dios nos ha perdonado tantas cosas, debemos anclarnos más al Señor. Dejar de ser religiosos, cosas rituales, sino que solo tú y yo sabemos si de verdad adoramos a Dios. Yo no tengo una lupa ni tengo un estetoscopio para ver, Pedro es verdad un verdadero adorador. No, solo tú y el Señor saben si de verdad eres un adorador. Si tú tienes que levantar tu mano y decir, Señor, solo déjame adorarle. Tú conoces de dónde Dios te sacó. Tú conoces cuáles eran tus tristezas, cuáles eran tus desánimos, cuál era tu pierna coja, cuál era tu debilidad. Yo las conozco. Por eso cuando esta madrugada lloraba y le decía, Señor, gracias. Porque desde muy joven me alcanzaste, porque yo sé de dónde tú me sacaste. Y yo me imaginaba esa mujer allí lavándole los pies al maestro y reconociendo de dónde ella venía. Y no le importó los fariseos y no le importó nadie. Solamente con su acción ella dijo, solo déjenme adorarle. Solo déjenme adorarle, aleluya. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer, no importando nada. Segundo principio que quiero ver con ustedes. La adoración es la memoria viva de la gracia de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz y cuando resucitó, entregó salvación. Entregó un regalo inmerecido a cada uno de nosotros. Somos salvos por su gracia, no por las gracias con ese, por su gracia. Por su gracia, por su favor, que la humanidad no se merecía, pero sin embargo, Él vino, murió, resucitó para poder ¿qué? Reconstruir la relación entre Dios y el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hacer memoria. Cuando nosotros adoramos a Dios con nuestros actos, con nuestra boca, con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, nosotros estamos dando reconocimiento a la gracia de Dios sobre nuestras vidas, al favor de Dios inmerecido sobre nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dijo,
por su gracia soy lo que soy. ¿Y por qué? Porque él sabía que lo que él había logrado en su carne era porque Dios se lo había permitido, porque a Dios le había placido. Y cuando usted y yo vemos la historia de Pablo, vemos que era un hombre perseguidor de la iglesia. Vemos que era un hombre que atacaba a los cristianos. Vemos que era un hombre que hizo y deshizo con el pueblo de Dios. Pero cuando Pablo se convierte, cuando el Señor se le revela la vida de Pablo, camino a Damasco, y se le presenta, ¿qué sucedió ahí? Él reconoció que había sido Dios en su misericordia, que había sido el favor de Dios inmerecido, porque delante, cuando el Señor envió al mensajero para que orara por Pablo, este hombre le dijo: no, Señor, si ese es un pecador, si persigue a la iglesia. Pero el Señor le había dado una oportunidad a Pablo, como te la da a ti, como me la da a mí, porque Él es un Dios de misericordia, porque Él es un Dios de amor, aleluya. Por eso Pablo dijo: soy lo que soy por su gracia. Por eso cuando tú y yo adoramos, y no hablo de adoración de cantar, de adoración con tu vida, de adoración con tus actos, de adoración con el servicio al Señor, tú simplemente estás haciendo memoria de la gracia de Dios sobre tu vida. Por eso me llama la atención este pasaje. Son principios que Dios me dio ahí. Porque esta mujer, cuando usted lee todo ese pasaje, no lo podemos leer todo, el Señor decía: al que más ama, al que más se le perdona, más ama. Al que más se le perdona, más ama. Cuando nosotros, hermanos, olvidamos, ¿sabe qué? A veces el pecado más grande es el olvidar lo que Dios ha hecho contigo. El olvidar de dónde Dios te sacó. El olvidar de dónde Dios te trajo. Donde Dios te puso nombre nuevo, vestidura nueva, vida nueva. Te dio una familia, te dio hijos, te dio un trabajo, te dio una vestidura diferente. Cuando olvidamos eso, eso es pecado. Es ser ingratos con Dios. Yo no puedo olvidar de donde Dios me sacó. Yo recuerdo cuando intenté suicidarme muy joven, y esta madrugada yo le decía: Señor, gracias. Gracias porque tú me sacaste de la depresión, tú me sacaste de la tristeza, tú me sacaste del desánimo y me pusiste nombre nuevo, aleluya. Y por eso te adoro con mi vida, te adoro con mi boca, te adoro con mis hechos, te adoro con mis actos. Porque cuando tú y yo olvidas el favor de Dios, no haces memoria de lo que Dios ha hecho contigo. Nos volvemos ingratos, somos insensibles en la parte espiritual. Por eso yo siempre digo, tenemos que pedirle al Señor que nos dé amor por el perdido. Porque podemos ser insensibles. Insensibles a aquel que tiene una necesidad. Insensibles a aquel, mire, la semana pasada yo estaba muy triste por una situación de un matrimonio. Y yo decía: Señor, me duelen los matrimonios que se afectan, porque el trabajo del enemigo, hermano, es atacar lo que Dios ha establecido. Dios estableció el matrimonio. Dios estableció el hombre y la mujer para que se haga una familia. El matrimonio no viene dado por un hombre, no, está en la palabra. Dios entregó principios para que un matrimonio se sostenga. Dios entregó principios para cómo formar y criar a tus hijos. Dios entregó principios de cómo conducirte como hombre, como mujer. Al hombre como cabeza, a la mujer como edificar. Pero nosotros en nuestra vida, en nuestra propia concupiscencia, como dice la Biblia, cambiamos y distorsionamos el plan de Dios. Pero el Señor, en su infinita misericordia, siempre abre una puerta y hay una esperanza. Por eso usted tiene que decir:
Dios no ha terminado conmigo. Dígalo, Dios no ha terminado conmigo. Y lo que empezó, Él lo va a terminar. Aplauda a Dios. Lo que Él empezó en ti, Él lo va a terminar. Aleluya. Cuando yo escribía esto, escribía, Señor, porque fue un momento y decía, Señor, yo no me quiero olvidar de lo que tú has hecho en mi vida. No me quiero olvidar de las bendiciones. Por eso el salmista dijo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y cuando hablamos de beneficios no estamos hablando de cosas materiales, no estamos hablando de cosas vanas. Estamos hablando de eso que no lo llena lo material, lo que está dentro de nosotros, que solamente lo llena el Señor. Aleluya. Primera de Corintios 15:10 dice, esto lo dijo Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Usted es lo que Dios quiere que sea. Y usted debe recordar, tener presente que la gracia de Dios, que el favor de Dios sobre nuestras vidas es lo único que nos hace renovar nuestra fe. Cuando usted y yo mantenemos viva en la memoria la gracia de Dios, que lo que Dios ha hecho, renovamos nuestra fe, porque no nos quedamos en la fe principal, en la fe primaria, en lo poquito, sino que vamos de gloria en gloria, renovamos la esperanza, confiamos más en la fidelidad de Dios y aunque venga lo que venga. Por eso es que mire, yo le decía ahora a los nuevos creyentes, cuando estaba dando clase, hay un velorio y el que no tiene a Cristo brinca, salta, llora, se tira por el precipicio, hacen desastre. Pero el que tiene a Cristo comienza a adorar a Dios y a darle gracias por el tiempo que nos los prestó. Comenzamos a bendecir y a glorificar y a cantar y a adorar. ¿Por qué? Porque tenemos en memoria el favor de Dios sobre nuestra vida, lo que Dios ha hecho. Por eso Pablo lo decía y nosotros tenemos que celebrar. Cuando nosotros adoramos, estamos celebrando la gracia. Ahora, la gracia no se celebra por los méritos que nosotros hacemos, porque la Biblia dice que nadie es salvo por obra, sino ¿por qué? Por gracia. Entonces nosotros celebramos la gracia de haber conocido a Jesús, la gracia de haber sido salvo, la gracia de tener gozo, la gracia de tener paz y la gracia de tener una vida abundante en Cristo. Aplauda a Dios. Vida abundante en Él. Haga memoria de la gracia. En eso es la adoración, hacer memoria. Haga memoria de la gracia, de ese favor inmerecido, como Pablo lo dijo. Es el mejor versículo para esto. Por su gracia soy lo que soy. Por tu gracia, por la gracia de Él tú estás aquí. Por la gracia de Él vives bien. Por la gracia de Él tienes paz. Por la gracia de Él tienes tranquilidad. Por la gracia de Él puedes poner tu cabeza en la almohada y dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque ha sido por el favor de Él y merecido. Alabe a Dios, alábelo, 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 porque Él es digno, Él es digno. Esta mujer iba para eso, porque ella ya sabía que estaba señalada en la sociedad, pero ella en su momento, ella iba a recordar el favor de Dios sobre su vida. Que cuando usted lee ese pasaje más adelante, el Señor le dijo, vete. La perdonó, tu fe. Y es lo que Dios hace. Amén. Tercer principio para cerrar. Dice de la siguiente manera, ahí en ese mismo pasaje. La adoración genuina da como resultado una entrega total. Cuando nosotros somos adoradores genuinos, recuerde que no estoy hablando de adoración como adoradores de cantar, de lo que se paran a cantar aquí, no. La adoración genuina es aquella que nace del corazón, aquella que cuando tú oras, tú de verdad estás hablando con Dios, aquella que cuando tú vienes a la iglesia,
tú no vienes para llenar una silla, sino que de verdad tienes un encuentro real con el Maestro. Aleluya. Que cuando tú entras y entraste cargado, tú sales libre de este lugar, aleluya. Que si entraste triste, desanimado, tú sales saciado, alabe a Dios. Como el retiro que tuvimos las damas ahorita, fue un retiro espectacular. De verdad nos gozamos, Dios dio libertad, Dios hizo liberación, Dios bautizó, Dios llenó, Dios hizo como a Él le plació. Pero ¿sabe qué pude ver yo aquí? Que habían corazones dispuestos a recibir, corazones deseosos. Y esta mujer, que no le importó ir a la casa del fariseo, no le importó tirarse de rodillas, ella mostró un cambio, un resultado, una entrega total. Cuando usted vaya al versículo 38, vaya conmigo al versículo 38. Ella hizo 4 acciones muy importantes en la vida de cualquier creyente. Dice, y estando detrás de él a sus pies. Mire, lo primero que hizo fue que estaba ¿en dónde? A los pies del Maestro. A los pies. ¿Qué simboliza a los pies? Humillarse, ¿verdad? Postrarse, rendirse, tirarse ahí como dándole honra a aquel por el cual tú estás postrado. Entonces dice, y estando de él, detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. O sea, lo primero ella que dice fue que con sus lágrimas, ¿qué hizo? Regó sus pies ¿con qué? Con lágrimas. ¿Qué simbolizaba eso? ¿Qué significa? Había una señal de arrepentimiento. Estaba un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento como yo hoy al mediodía atendí a alguien que me agarró así de imprevisto y me confesó algo y yo me quedé así y lloró y lloró y lloró y lloró y me acordé de esta mujer. Y eso fue lo que pasó esta mujer. Esta mujer ya por el hecho de haber accionado y de haber llegado a esa casa, a donde estaban los fariseos, tirarse de rodillas, lo primero que hizo fue ¿qué? Llorar, que simbolizaba ¿qué? Un arrepentimiento genuino. Y para que puedan venir, como dice Hechos 3:19, tiempos que sean refrescantes de la presencia de Dios, lo primero que tiene que haber es arrepentimiento genuino. Para que ella tuviese tiempos de refrigerio que vengan de la presencia de Jesús, tenía que haber primero un arrepentimiento genuino. Cuando no hay arrepentimiento genuino, no pueden venir tiempos de refrigerio de la presencia de Dios, porque Dios conoce cuando de verdad estamos arrepentidos. Vaya conmigo por favor a Hechos 3:19. Mira lo que dice. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esta mujer cuando se postró, como dice ahí, que regaba con lágrimas sus pies, ella estaba mostrando ¿qué? Un arrepentimiento genuino. Y cuando hay arrepentimiento genuino, como dice la palabra, vienen de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Iban a venir tiempos de refrigerio a su vida. Dios siempre tiene tiempos de refrigerio para ti y para mí. Siempre van a estar presentes, aleluya. Lo segundo que ella hizo, vamos a ir otra vez al versículo, dice, y los enjuagaba con sus cabellos, amén. Otras versiones dice que y los secaba con sus cabellos. O sea, ella hubiese podido llevar una toalla y usar la toalla, ¿verdad? Pero eso puede significar que yo lo voy a hacer con lo poco que yo tengo, con lo que te doy, lo que yo soy. Lo que yo soy. No estoy haciendo como una cortina. No, yo soy así. Y yo quiero que tú me cambies.
Y esta mujer decidió, porque el cabello en esa cultura, en esos tiempos, era parte muy importante de las mujeres de esos tiempos. Y ella no le importó los chicos que estaban ahí estudiosos de la Biblia, no. Ella simplemente utilizó su cabello para secar los pies del maestro. Imagínense esa mujer, o imagínate tú postrado en los pies del maestro, llorando a los pies del maestro y con tus mismos cabellos secando los pies del que vive, aleluya. Es una victoria, hermano, y yo lo veo tan significativo para mi vida. Cuando yo esta mañana oraba y lloraba y meditaba en este pasaje, yo decía, Señor, estoy a tus pies, quiero enjuagar, quiero regar, quiero hacer tanto a través de mi llanto. Porque todos los días, Señor dice en Lamentaciones, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Sabe por qué? Porque todos los días le fallamos al Señor con el pensamiento, con una acción, pero lo hacemos. Pero siempre su misericordia se renueva cada mañana, cada mañana, cada mañana. Dios renueva su misericordia. Porque Dios es un Dios de oportunidades, iglesia. Dios no está en un trono. A veces nos han vendido un Dios sentado en un trono con un látigo. No, Dios no es así. Dios está con los brazos abiertos diciéndote, ven hijo, ven para acá, ven con tus cargas, ven que estás cansado, ven que estás agotado y en mí tú vas a descansar, aleluya. En mí tú vas a descansar en medio de tu dificultad, en medio de tu situación. Ven cargado, ven agotado y en mí tú vas a descansar. No vea a un Dios con un látigo. Claro, Dios no ama el pecado, pero te ama a ti y me ama a mí como pecadores que somos. Amén. ¿Qué fue lo otro que hizo esta mujer? Dice que besaba los pies. Dice, y besaba sus pies y los ungía con perfume. O sea, no solamente los besaba, sino que los ungía, haciendo como un acto de honra, ¿verdad? A ese Dios maravilloso. Entonces, la adoración genuina que esta mujer mostró, tal vez no lo hizo con su boca, pero lo hizo ¿con qué? Con sus actos. No le importó, imagínense esa escena, llegar a casa de ese fariseo sin saber si habían otros. No sabemos. Tal vez ese fariseo invitó a otros y tenía otros ahí conocedores de la ley. Pero a ella eso no le importó. Esos fariseos sabían que ella era una mujer de la mala vida. Tampoco le importó. Ella simplemente reconoció quién era y se postró a los pies del maestro. Y con sus actos, un acto genuino, tuvo una entrega total. Cuando nosotros hacemos esto, hermanos, no nos va a importar nada, simplemente entregamos nuestras vidas al Señor. Y quiero cerrar con este versículo. Entregamos nuestra vida al Señor para adorarle con todo. Romanos 12:1 por la Nueva Traducción Viviente. Quiero entregar este versículo para cerrar. Cuando usted entrega todo, hermano, usted entrega su vida y se rinde delante de Él. Entrega su ego, entrega sus decisiones, entrega su agenda, porque a veces la agenda de nosotros es tan diferente a la agenda de Dios y nos apropiamos de una agenda que no nos pertenece. Entonces, cuando nosotros tenemos una adoración genuina, da como un resultado una entrega total. Y en esa entrega total, usted entrega sus decisiones, usted entrega su voluntad, usted entrega sus sueños, usted entrega todo para que Dios haga como Él quiere hacer. Entonces, mire lo que dice Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él sea un sacrificio, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Ahí lo dice, ahí lo cierra. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entreguémonos al Señor con todo, amén.